calle, ahora no tanto, pero antes era la calle de las salas de arte. Sí, Había muchas salas de arte, se hacían muchas exposiciones de grandes pintores de todo tipo, especialmente catalanes, sí, pero sí, sí, la carrer Pretixol és un carrer, como diríamos muy muy, auténticamente muy barcelonés, bohemio y muy barceloní. molt barceloní, sí. Totalmente, pero el problema que nos hemos encontrado todos, hablando del turismo, es toda el gentío que hay. Yo recomiendo sobre todo visitar Bueno, pero el entre... gentío, en el Sí, fondo, para este lugar y esas tiendas ya y va esa bien. tienda, digamos, de barrio que ahora Ujú, hay que potenciar, sí, teniendo en cuenta la cantidad de grandes superficies que están haciendo, que no digo que no tengan que vivir también las grandes superficies, ujú, pero que las pequeñas tiendas, esas tiendas además, algunas de ellas incluso que mantienen lo artesanal que había sí, es que es en muy todas estas auténtico, ¿eh? calles, que llevan nombres Sí, además sí, del al carrer de diferentes artesanos que había sí, en la época, sí. yo creo que se ha de defender, vaya, Hay que esta es mi defenderse. opinión, Pero sí. yo recomiendo esto, ir a tomar esta taza de chocolate caliente entre la una Con y churros. media y los con churros, que no falten los Con churros, churros. entre una y media y 2, y luego visitar la feria, que es cuando menos gente hay. Y ya, eso sí, que para mí, yo desde que tengo memoria, no recuerdo día que no haya visitado la Feria de los Reyes en la Gran Vía de Barcelona. Mañana viernes 16 se abren, por fin, y puedes hacer un buen paseo con la familia, con el novio, con la novia, con quien queráis, para ver estas palitas tan artesanales y tan bonitas que salen por Gran Vía. Y ahora sí que sí, el tema de dos temas de culturales que se estrenan es que hay un musical inspirado en la historia de amor de Enric Cambrai, inspirada también en el siglo XX, así como dato curioso, titulado Pares Normals, con el acompañamiento musical del grupo catalán Els Amics de les Arts. Se estrenó ayer, 14 de diciembre, y estará disponible hasta el 7 de enero del 2023 en el Teatre Poliorama del Raval. Y otro tema que creo que a ti te va a gustar, Miguel Fernando, es que es el último concierto de la gira de Joan Manuel Serrat Ujú. el martes 20 de diciembre y se va a continuar en el Palau de Sant Jordi de Sants Montjuïc durante 3 días, 20, 21 y 22. Y me Eh, parece que las entradas están, no digo todas agotadas, están pero casi, casi, prácticamente todas agotadas prácticamente, por sí. la Los que fama. quieran despedir a Joan Manuel Serrat, que es ese gran hombre Cantautor. cantautor, yo creo que vale la pena aprovechar que todavía quedarán algunas, sí. Algunas sí. Y bueno, y es eso, se titula El vicio de cantar, 1965-2022, y acumula un total de hasta 61 conciertos de tour por todo el mundo. En su despedida, En su efectivamente. despedida, así es. Pues María, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a escuchar fragmento de una película, porque es la que nos va a dar paso a un poeta que ha hablado en su poesía del cine, de literatura, del arte plástico y de los mitos, de los héroes mitológicos. Escuchemos el tema de la película Vivir. 人間が死の予告を受けたとしたら、その人は残された時間をどのように生きていくだろう。そしてその人の心にひとかけらの美しい思い出も一筋の愛の光も差さないとしたら、これは死と対決したある孤独な心の記録である。ところが死ねません。人を思いに死んでやれ。そう思ってもとても死ねない。凍えた心がさまよって歩く。何かを求めて。しかし、このままでは私は死ねない。
でも作ってると楽しいわよ。ねえ、課長さんもなんか作ってみたら？もう遅Estábamos escuchando un fragmento, un tráiler de la versión original de Ikiru, Vivir, una de las películas fundamentales de Akira Kurosawa. Pero yo, antes de presentar a nuestro invitado de lujo, quiero leer un poema escrito por él, y es muy cortito, con lo cual no voy a molestar a los que no les gusta la poesía, pero que a lo mejor se entusiasman con lo que voy a leer. Está dedicado a una película clásica, a uno de los grandes clásicos del cine, que es Nosferatu, de 1922, la primera película que se hizo sobre el personaje de Drácula, el hombre que chupaba sangre, y que dice lo siguiente: no conozco mejor homenaje a la vida que ese momento en que el vampiro la bebe, apasionadamente brotada en la pequeña herida de su huésped. Don Pedro López Lara, buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros y felicidades por este museo, que es su último libro de poemas, que tiene un prólogo extraordinario y supongo que usted cuando lo leyó, no digo que llorara, pero que se le estremecieron las almas, de José Antonio Pascual. Hay que decir que el libro Museo fue un premio Ciudad de Alcalá de Poesía 2021, del año pasado, que Pedro López Lara no es el primer libro de poesías que edita, pero que él es un filólogo, que supongo que en cierta medida esa, digamos, dedicación a la filología la ha llevado incuestionablemente a la poesía. ¿Me equivoco o es cierto? Sí, ha influido desde luego ese decantarme por unos estudios de filología, aunque luego hay también otros factores de tipo vital que, bueno, que de manera un poco insospechada le conducen a uno a estos derroteros. Quiero aprovechar para darle las gracias a usted por la oportunidad que No, me para nada. brinda. Las gracias nosotros, mi compañera María Frances Pacheco, que le está escuchando, que no ha leído el libro, pero que seguramente, como es una joven a punto de terminar su carrera de periodista y de ponerse ya a trabajar de firme en los medios, le hará alguna pregunta de estas que los jóvenes indiscretos siempre hacen. Por eso son jóvenes y por eso pueden ser indiscretos, mientras que las personas que ya tenemos una cierta edad somos más prudentes en nuestras tonterías, porque hemos hecho tantas a lo largo de la vida que nos da vergüenza repetirlas, ¿no? Bueno, pero ahora nos toca a nosotras hacerlas, ¿no? Don Pedro, vamos a ver, este no es su primer libro, usted ya ha hecho otros libros de poesía, pero este tiene un título realmente interesante porque usted lo divide, por decirlo así, en una tetralogía, 4 partes dedicadas primero al cine, después a la literatura, después a las artes plásticas y finalmente a los mitos, a los héroes mitológicos. A mí, yo que soy crítico de cine, aunque también hago cultura, porque creo que la cultura y el cine son hermanos de la misma sangre, me quedé asombrado cuando leía sus poemas dedicados a las películas. He leído el de Nosferatu, que me parece en 4 líneas, me parece una pequeña obra maestra de amor al cine. Usted es muy cinéfilo, supongo, ¿no? Sí, desde pequeño es una afición que me inculcó mi padre. Yo recuerdo que ya con 5 o 6 años me llevaba a las muchas salas que había entonces de sesión continua en Madrid. En Madrid. Y famosa... además, como él conocía a todos los acomodadores, aunque la película fuera para mayores de 18 le dejaba años, entrar, sí. Mi padre, que ya la había visto y tenía sus propios criterios, claro, y veía, podía ver, claro, el acomodador no nos dejaba entrar. A mí me pasaba lo mismo con mi madre, le aseguro que también pasaba esto, que iba a películas en aquel momento no aptas. Usted todavía es más joven que yo, pero yo era en un momento en que el apto y no apto se llevaba rajatabla en los cines y yo me colaba a ver películas que en aquel momento para un muchacho de una edad temprana parecían muy escandalosas y que después, vistas con el tiempo, descubres que el escándalo no está en los otros sino en uno mismo. No sé si está, no sé si está de acuerdo. ¿Por qué divide? Bueno, primero decir que el título Museo es muy sugestivo, como muy bien explica
José Antonio Pascual en ese prólogo, ya que museo, quiere decir, también viene de musas, pero museo también es donde se ofrecen las obras de artes, ¿no? Entonces usted ha jugado un poco con estas dos, digamos, miradas o esas dos definiciones. Sí, sí, efectivamente, están las dos acepciones. Museo como Casa de las Musas. Exacto. Y me ha parecido un título apropiado para un libro en el que, al menos de forma aparente, hay un cambio temático respecto a mis poemarios anteriores. Aquí se abordan unos motivos culturalistas, aunque digo que el cambio es solo aparente, porque en el fondo y en todos los casos se trata también de vivencias. Ahora bien, de vivencias relacionadas con la cultura. Lo que yo hago es evocar desde la memoria, porque en ningún caso he querido, digamos, tener el cuadro o el pasaje literario o la escena cinematográfica delante, sino con ese distanciamiento que proporciona la memoria, pero a la vez la proximidad de lo que en ella queda, he querido recrear algo que me emocionó en su momento y me sigue emocionando y que ya como experiencia vital yo tengo, creo, incorporado. Y no hay nada que emocione más que una película, un libro, una obra pictórica, porque me parece que todo está dedicado a los cuadros, no hay esculturas ni hay otro tipo, digamos, de manifestaciones plásticas, y después, evidentemente, algo que está en la propia cultura del hombre y de la mujer, del ser humano, que sería los héroes mitológicos, ¿no? La mitología forma parte también de nuestra cultura. Hay que decir que no lo he dicho y me arrepiento porque siempre hay que dar también el espacio a quien corresponde, que el libro este de Museo, de Pedro López Lara, está editado por Huerga y Fierro Editores en su colección Poesía, que es una colección ya de larga tradición, con muchísimos títulos. En la solapa interior del libro Museo están todos los títulos, algunos de los títulos que ha publicado, y realmente hay un plantel tanto de poetas como de hombres como de mujeres absolutamente impresentable y maravilloso, maravilloso. No me sale la palabra ahora, pero ya saben ustedes. Imprescindible. Gracias. Don Pedro, usted se nota que domina mucho más que yo la palabra. Para mí la palabra, y supongo que para usted más, es fundamental. Quiero decir que creo que el 90% de los conflictos que hay en estos momentos en la sociedad, y especialmente en esa sociedad que está subiendo a base de tecnología pura y dura, es la falta de palabras. De la buena utilización de las palabras, mejor dicho. Sí, estoy de acuerdo con usted y bueno, ahora voy a comentar brevemente esa apreciación que comparto, pero quiero antes dedicar un pequeño homenaje y mostrar mi gratitud a los editores del libro que usted ha citado, a Antonio Huerga y Charo Fierro, que han hecho una excelente labor editorial con la que estoy muy satisfecho. Respecto a lo que ha dicho usted de la palabra, es cierto que, bueno, por desgracia, algo que ya en la lingüística se había descubierto hace mucho tiempo, ¿no? Y que es la posibilidad de realizar actos por medio de las palabras, lo que se conoce como actos de habla. De esa posibilidad han sido muy conscientes también los políticos, todo tipo de personas que han empleado muchas veces las palabras de una forma retorcida, partidaria y en el fondo engañosa. Y en ese tipo de sociedad, en que además los mensajes lingüísticos, debido a la difusión de las nuevas tecnologías, se han multiplicado, en ese tipo de sociedad posmoderna, en que se habla también de la posverdad, nos encontramos una sociedad que me atrevería a calificar también de poslingüística, en un sentido peyorativo de esta palabra que acabo de inventarme. Yo lo que considero, no sé si usted está de acuerdo, es que en cierta medida, si la palabra no proyecta exactamente lo de que pensamos, es decir, nuestro pensamiento, que no es más que nuestro argumento en respecto a cualquier aspecto de la vida, en cierta medida esa palabra mal utilizada está traicionando nuestro pensamiento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. De hecho,
En mi poesía yo he intentado buscar siempre la concisión y la precisión. Tiendo por eso a los poemas breves, unos versos que en ocasiones pueden parecer esculpidos e incluso en los títulos. Todos mis poemarios llevan como título una sola palabra y eso he querido que sea una pequeña declaración de intenciones, ya de esa búsqueda de la precisión. Hay que decir que en la portada del libro Museo de Pedro López Lara hay una fotografía, un fotograma de justamente la película que hemos escuchado, su tráiler, supongo que usted la puede escuchar un poco en su idioma original en japonés, que es Vivir Ikiru, al cual usted dedica un poema, y hay que decir que con motivo de su libro hubo hace ya, me parece que casi un mes, una presentación en Barcelona, concretamente en los Cines Verdi, buenos amigos, los amigos de A Contracorriente, que son los que llevan el Cine Verdi, una presentación del libro Museo, juntamente con la proyección de la película de Kurosawa, ¿no? Usted ya me lo ha explicado, usted escribe no cuando acaba de ver una película, no cuando acaba de leer un pasaje de un libro, no cuando acaba de ver un cuadro, o no cuando ha consultado, supongo, o ha recordado algo sobre un héroe mitológico. Lo que utiliza es, sobre todo, el recuerdo o la emoción del recuerdo. Sí. Un libro mío anterior de poesía se titula Escombros. Sí, maravilloso, por cierto. Leí un poema, se lo comentaba en un email que le envié, ¿se acuerda? Sí. Don Pedro, es que era un poema... ¿Lo sabe usted de memoria? Si lo sabe y me lo dice, se lo agradecerían los oyentes. No, por desgracia, no soy buen lector de mi obra. Bueno, esto pasa. Hay poetas que leen muy bien sus poemas y otros poetas que dicen, no, que lo lea una buena voz, ¿no? Yo me refiero, más que a la capacidad de uno para leerlos, a que no suelo frecuentar lo que he escrito. Ya. Pero mencionaba la palabra escombros porque, en cierto modo, creo que el punto de vista del que escribo poesía es el de una memoria en ruinas. Y bueno, lo que queda en esa memoria, porque muchos se ha ido y se está yendo, esos escombros son los pilares que me permiten a partir de ellos evocar unos fantasmas, y esos fantasmas serían el contenido de los poemas. Luego hay que dar forma a esos fantasmas para que se aparezcan ante el lector. Yo, Pedro, una pregunta que te quería hacer, recuperando la pregunta que figuró antes Miguel Fernando sobre lo de la recuperación de las palabras. Yo quería saber qué popularidad crees que tiene la poesía hoy. Popularidad, perdona. Sí, popularidad. Bueno, creo que hay poetas muy populares, los que se difunden a través de Internet, pero que en cuanto a la poesía que se sigue publicando, imprimiendo, es un género muy, muy minoritario. Las tiradas son muy cortas, se publican muchísimos libros de poesía, sin duda demasiados, y se venden muy pocos. Muy pocos. Demasiados, libros. como usted decía en una entrevista cuando le hicieron una pregunta tópica, pero bueno, siempre simpática. ¿De qué libro se llevaría usted a una isla desierta y tiraría al mar? Y usted dijo, pues ninguno, porque no me llega ningún libro, que se editan demasiados libros. Estamos totalmente de acuerdo. Pero también se hacen demasiadas películas, se pintan demasiados cuadros, se hacen demasiadas músicas. Estamos en un momento, digamos, de exageración creativa. ¿Usted cree que podría llamarse exageración creativa o me equivoco? Sin duda. Hay muchas personas que tienen afanes literarios. O pictóricos, o cinéfilos, sí. Sí, por aquello, no sé si era un refrán o un dicho, ¿no? Las tres cosas que debía hacer alguien en la vida, que era tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Sí, bueno, es un tópico pues hay muchas personas que supongo que han escrito ese libro para completar la trilogía de vivencias imprescindibles y que una vez escrito quieren publicarlo. Entonces, bueno, inician una odisea
que en estos tiempos en que con dinero, paciencia... Bueno, la autoedición que ahora se hace, sí, ahora sí, la se puede autoedición conseguir todo. ha conseguido que cada persona pues pueda conseguir eso que usted ha dicho, el hijo, Sí. el árbol y el libro, lo cual, Sí, a ver, tampoco está mal, tampoco está mal. Lo que sí es cierto es que quizá la cantidad de creación que hay sí. no es suficientemente absorbida por la cantidad de sociedad. Dice que estamos ya en 7.000 millones Sí, de personas en somos el muchos, planeta Sí, Tierra, somos muchos. sí. porque hay una falta de interés. Yo creo que vivimos una sociedad excesivamente complaciente con lo cómodo, Sí. y que la incomodidad a veces es como una especie de pinchacito, de aguijón, que te hace estar más erguido, mejor sentado en una silla y más consciente de lo que estás viviendo. No sé si mi opinión es acertada o no, tanto para usted, que ya es una persona adulta, como para mi compañera, que Sí, es una yo jovencita quería decir que en realidad yo considero que sí que es verdad de que hay mucha comodidad, hay limitación de palabras, porque es que, en mi opinión, creo que siempre se intenta buscar la perfecta. Sí, pero vamos a ver, le voy a poner un ejemplo, don Pedro, para que vea usted Sí. cómo es María, Sí. que tiene 21 años, 21. que está terminando... Enhorabuena. Sí, es una envidia total siempre presente aquí en la emisora. Gracias, gracias. Y le voy a testar, la voy a poner en evidencia. Ay, María no. es incapaz de llamarme, todo me lo envía por WhatsApp. En vez de decir, hola, Miguel Fernando, oye, mira, tengo este tema, ¿de qué Tengo vamos a hablar? excusa. Pues no, WhatsApp, Tengo WhatsApp y WhatsApp. excusa. Y Mi yo voz tengo... y yo- ronca no estaba preparada para no, llamarte. pero sí es mucho antes de que ha estado con una gripe, ¿no? Esto es familiar, señor López Lara. Estamos en plan familiar, porque yo creo que la radio, como los medios, tienen que crear confianza en el espectador, en el Sí, oyente. una calidez que estaban consiguiendo ustedes. No, es que yo creo que es lo que debe ser. Yo le Gracias. aseguro, don Pedro López Lara, si me permites el tuteo, que ya te lo dije por email, es que considero que lo que no puede hacer el profesional de la comunicación, sea periodista titulado, no sea periodista, sea tertuliano, sea un aficionado, es querer hacer perfecto algo que es imperfecto. Es decir, usted me ha dicho una cosa que me ha interesado mucho. ¿Usted no se lee sus poemas cuando los has escrito una vez ya terminados y corregidos? Intento no hacerlo. Ah. Lo que ocurre es que a veces cuando hay una presentación de un libro Tiene es que hacerlo. inevitable seleccionar los poemas que vas a leer Claro. y luego leerlos en voz alta. Claro, porque Pero, no cree pero vamos, usted- por lo sí. general intento no llevar a cabo ese ejercicio reflexivo y prefiero que Y la medida de lo autocrítico, en el posible- fondo autocrítico, ¿no? Porque una cosa es cuando se escribe y lees lo que Sí. escribes, y otra cosa es cuando lees lo que has escrito, cuando vocalizas, ¿no? Cuando dices lo Claro, que has escrito. claro, No sé si claro. está de acuerdo con esto. Yo lo digo porque yo también en mis devaneos también Sí. hago un poco a veces de poesía, que no he editado ni pienso nunca publicar, ni que nadie lea más que yo. En esto soy muy, muy egocéntrico, muy egoísta, o llámelo como quiera. Y yo sí que me gusta leer mis poemas porque me doy cuenta si resuenan bien, si tienen consonancias, si son muy breves, si son muy largos, si me equivoco de palabras, y muchas veces los corrijo a partir de que me he oído a mí mismo. No sé, yo veo que Sí. usted no. Usted, Bueno, yo hago buen lo- filólogo, yo- ¿no? sí, Supongo sí. que como buen filólogo, usted sí que encuentra la palabra exacta, ¿no? Y las No, palabras... yo hago lo mismo que usted. Digamos, tendencia a no leer mis poemas a la que me he referido es una vez que están publicados. Públicamente, sí, y publicados ya. Una vez que están publicados. Sí, es aquello de que el hijo ya es mayor y ya está viviendo su Claro, vida. pero Entiendo, sí. mientras no está publicado y no se ha entregado el original al editor, claro que los leo y releo Sí, claro. e introduzco los cambios que me parecen oportunos. Sí, porque vuelvo a insistir, una cosa es un lo que proceso. escribes y otra cosa es lo que lees. Es decir, lo que lees en voz alta, evidentemente, no lo que lees Claro, en voz claro. silenciosa, Sí, ¿no? sí. Cuando lees para ti. Lo que lees en voz alta puede tener otra cadencia, porque en el fondo la poesía, el poema no es más que una cadencia. Y aquí hablábamos de si la poesía ahora se lee mucho por internet, si Sí. las ediciones no. O se transforma. Evidentemente, quienes han facilitado un determinado conocimiento a nivel más popular, pero popular, en el sentido, no digo peyorativo, pero más amplio de la palabra, han sido precisamente los cantautores, que han cogido Sí, sí. grandes poetas ya reconocidos, antiguos, Sí, modernos, y les han hecho
hizo que el pueblo, en el sentido más estricto y respetuoso de la palabra, los conocieran, ¿no? Con lo cual, Sí, seguramente... además, perdona que le interrumpa, pero No, me no, interesa para nada. mucho ese aspecto. Ha mencionado usted la palabra cadencia y luego se ha referido a los cantautores. Sí. Es muy importante en la época actual, me parece, reivindicar que la poesía nace ligada a la musicalidad. Claro, sí, claro. Bueno, La poesía nace con los trovadores, Puede tratar de cualquier tema, pero hay un ingrediente que no puede faltar jamás, el ritmo. Claro, no es claro. necesario que sea un ritmo preestablecido por la tradición, lo puede crear No, claro, el propio autor. poeta en El autor es el que tiene su ritmo. pero pasa... en muchos poetas actuales yo he hecho en falta ese ingrediente y creo que El la ritmo. confusión viene por un mal entendimiento del concepto de verso libre. El verso libre, cuando es bueno, también tiene ritmo. Sí, sí, claro. Bueno, es que yo creo que ahora escribir como se escribía en el siglo de oro es muy difícil, porque también Sí. las neuronas de los nuevos creadores también han evolucionado. Yo soy de los que creo que neuronas ¿Y hormonas? y hormonas van muy unidas, ¿no? Sí. Y entonces yo digo que hay una etapa en el ser humano, hombre o mujer, en que dominan las hormonas y otra etapa en que las neuronas ya se hacen dueñas de esa persona y desarrollan ese campo. Por eso hay unas edades determinadas en la vida en la que uno hace un tipo... Claro, después aparecen los genios como, por ejemplo, por poner un ejemplo cinéfilo, Orson Welles, ¿no? Que él era un monstruo y, bueno, su vida fue también monstruosa en el sentido que entendemos una vida, entre comillas, normal. Que Mira, ya sabemos que la normalidad es muy entre comillas, yo ¿no? quería preguntaros a los dos Sí. una cuestión controvertida con todo el tema del si me ritmo. permites, sí, sigue hablando. Es que voy Sí. a entrar con nuestra invitada de hoy, que es una Vale. cineasta barcelonesa, que ha hecho un documental maravilloso, don Pedro López Lara, sobre los Andes argentinos, que se titula La Pantalla Andina. La voy a invitar porque quiero que también esté en esta charla familiar y simpática. Sigue. Mira, yo la pregunta que quería hacerlos a los dos, después se la repetiré a Miguel Fernando, pero ¿qué opináis de los raperos, del rap? Bueno, es un género que la verdad no conozco muy bien, pero que me parece válido. De hecho, dentro de esa conexión entre la música y la poesía que viene establecida por el ritmo y que ha existido siempre, me parece muy justo, por ejemplo, el premio Nobel que se concedió recientemente a Bob Dylan y también el premio Princesa de Asturias a Leonard Cohen unos años antes, sí, si no me equivoco. Sí, es que son y poetas. los raperos forman parte de esa tradición, desde una peculiaridad de entendimiento del ritmo y la letra. Curioso. Sí. Tenemos aquí también, si me permite, ¿a usted no le importa que alarguemos la entrevista a la vez que entrevistamos a nuestra invitada aquí presente? Es que lo presencial, ¿sabe qué pasa? Yo sé que usted está en Madrid, pero si hubiera estado aquí con nosotros estaríamos prácticamente en familia. Yo quiero dar la bienvenida a una compañera en los trabajos de periodismo, pero sobre todo que es una escritora y documentalista excepcional, que es Carmina Balaguer, una mujer nacida en el Mediterráneo, como dice ella. Yo también, yo digo que yo soy del Mediterráneo, soy ácrata y agnóstico, pero del Mediterráneo. Se crió en Barcelona, pero ha viajado mucho por razones familiares, ¿no? Entonces ella, se lo explica a usted también, don Pedro, o Pedro López Lara, para que esté un poco informado. Ella ha estado 6 años en Argentina, y en Argentina, descubrió que Argentina es muy larga, larga, no ancha, larga, si no me equivoco por la geografía, y yo no he estado en Argentina, aunque tengo parientes argentinos, y descubrió que había una parte en la parte de los Andes argentinos, un lugar que se llama Jujuy, donde hay una cantidad de pueblos abandonados, perdidos en las altas montañas, y que hay una especie, digamos, de actividad por parte de unos, digamos, voluntarios, profesionales, educativos y que quieren el cine, que llevan el cine, en este caso no el cine como antiguamente, la cámara y los rollos, sino en vídeo, en rayo vídeo, a esos pequeños pueblos y que tienen que andar, por ejemplo, 4.000 kilómetros, ¿no? 4.200 metros de altura, muchos kilómetros durante 2 días. 20 horas. 20 horas, que son 2 días, lo hacéis en 2 días, sí. ¿no? Esto lo hizo Carmina, para hacer ese documental
precioso que yo lo voy a explicar, que si lo puede ver, lo puede ver. Y le voy a explicar cómo. El documental se titula La pantalla andina. Y resulta que justamente hoy, que es jueves 15, Sí, si no me equivoco, se proyecta sí. o se pasa Sí. en Canal 33 Ujú. de TV3. Ujú. El Canal 33 es un canal que se puede ver a través de Movistar Plus. O sea, Ah. que si usted tiene Movistar Plus, Estoy Pedro, suscrito, sí. pues sí. si tienes Movistar Plus, te vas al Canal 33, que ahora sé que está por encima del número 100 de los programas. O sea, tienes que ir Ajá. el 0 y después ya ir hacia atrás. Y podrás ver la pantalla andina. ¿A qué hora la Pues proyectan? así lo haré. 22:45 de la noche. A las Muy 11 menos, muy bien. menos, Pues muy menos buena cuarto, hora, ¿eh? a las 11 menos cuarto, proyectan sí. este documental que dura 50 minutos. 50 minutos. Es o muy sea, rápida. que le voy a robar 50 minutos de su vida, pero Muy verá bien. usted, No, Pedro, no. verás Estarán que... bien invertidos. sin Sí, duda. que estarán muy bien invertidos y por eso hemos querido invitar a Carmina, porque es un documental que desgraciadamente ella está llevando la propia promoción del documental, desgraciadamente no tiene cines, con lo cual es una vergüenza porque se proyectan otros documentales de muy poco interés, lo siento, hay que decirlo así, muy respetables, como todo es respetable, tanto lo que se hace bien, lo que se hace mal como lo que se hace regular, pero que es una pena que ningún distribuidor se haya preocupado de comprar tus derechos y que ninguna sala de cine se haya preocupado, porque hubo un pase, hay que decir que hubo un pase, igual que usted estuvo en los cines Verdi, en Barcelona hay un cine que se llama Girona, porque está en la calle Girona, donde se hizo un pase de tu película, de tu documental, si no me equivoco. Sí, ¿no? estreno comercial. Igual sí que tengo un agente de ventas que es Phil Sales, con quien Que estoy es muy el que te está sí, moviendo. que estoy muy contenta. Hay que decir Sí. que el documental se ha visto en numerosos países, entre otros Sí, Argentina, 14 Claro. países. que ha tenido ya muchos premios, no sé Sí, cuántos premios. ha 5 tenido. premios, una declaración de interés gubernamental de Argentina. Bueno, hemos estado en 24 festivales. Yo creo que cada pieza tiene su personalidad, y ¿no? tiene su ámbito, por decirlo y así. hay que encontrar Estamos de el acuerdo, lugar sí. adecuado y Sí, creo que, bueno, lo estamos encontrando. No, hombre, poco a poco, está sí. bien que se pase en una televisión Sí. autonómica, pública, que Sí, está al sí. alcance de todo el mundo, como decía, Movistar Plus, el canal 33, que pertenece a la compañía a TV3, a la televisión catalana, se puede ver, con lo cual, y claro, No, y es un documental que el llama mucho la documental atención. está Sí, hablado sí. en español, Sí, e sí. incluso en argentino. En jujeño. Y en En jujeño, que jujeño. todavía es más cerrado, diría Sí. yo, que el argentino de Buenos Aires, Sí, porque sí, es sí. donde tú vivías en Buenos Aires tú. Yo vivía 5 años en Buenos Aires, pero yo luego ya me trasladé a los Andes. Ya vivías en aquella parte. Viví allí un año en la frontera con Chile y Bolivia. Duro. Sí. Un poco, sí. También interesante. Vamos a ver, pregunta Bueno. complicada, si me permites, Pedro, para Hola, Pedro, Carmina. también. Hola, ¿Qué hola, tal? encantado. Igualmente. Pregunta complicada para Carmina Balaguer, que A es ver, periodista y escritora. A ver. Además, escritora muy curiosa, porque ella colabora en muchas publicaciones, sobre todo anglosajonas, argentinas también. Tú das mucha importancia al paisaje, das mucha importancia porque desde pequeña viajabas y descubriste que el paisaje forma parte de ese algo nuestro, ¿no? Yo creo que nos construye, o sea, Exacto, es exacto, nuestra sí. idiosincrasia, Y yo este te quería hacer vínculo con la pregunta incómoda A ver. del millón, Cuidado con este Uy, señor, uy, uy, porque a uy, uy, veces... pero Pedro ya sabe por dónde van los tiros. ¿A A que ver, sí, a ver, a Pedro? ¿Sabes lo que le voy a preguntar, no? Tiene No algo sé, que ver no sé. contigo. Tiene algo que ver contigo. A ver, ¿Te gusta la poesía? ¿Lees poesía habitualmente? Qué malo soy, ¿eh? Hombre, Me gusta la poesía y me gusta todo lo que no siendo poesía lo es también, ¿no? Ujú. Porque yo creo que hay muchas disciplinas que tienen ese tinte poético, aunque no sea una poesía Estás hablando del cine, claro. del cine, de la Hay que decir que música, Pedro de- López Talara Por es supuesto, muy sí, sí, cinéfilo es también, cierto. ¿eh? sí, es cierto. Estaba pensando, perdón la interrupción, en el cine, por ejemplo, de Robert Bresson o de Sí. Yasuhiro Ozu, Claro. Sí, o de totalmente. Tarkovsky, que son Sí. cineastas poéticos, Sí, líricos. sí, sí. Kim Ki-duk también, ¿no? Sí, También es lo un- que hablábamos, sí. lo que Sokolov hablábamos, también. sí, Sokolov. Sí. Los que hablábamos de los cantantes, poetas también. Es decir, que también hay cineastas poetas, también hay pintores poetas, también hay músicos poetas. Es que, claro, yo creo que la poesía está en el ser humano, ¿no crees tú que está? Yo Tú cuando sí. ruedas, ¿no tienes algunos momentos en que lo que ves no es solamente el paisaje o los personajes, sino
lo que hace la poesía, yo entiendo, Pedro, que ve más allá de lo que vemos. No sé si me explico bien. Yo y creo que soy- toca incluso hasta las emociones. Hay No, algo no, que más que las sí, emociones, Sí, más... hay algo más del alma. espiritual, Sí, ¿no? sí, exacto. No religioso, No, 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 necesariamente, es que- Me iba pero a manchar con decir el Sí, alma y todo, es pero... Es que tenemos un sí, problema ¿es de así? educación en nuestro país. Don Pedro, ¿no te importa que sigamos hablando con todos, no? No, Te lo es más, comparto, quizás, creo que sé lo que iba a decir, que lo religioso, la palabra religioso se haya convertido casi en un tabú. Y Sí, hay que claro. buscar Sí. eufemismos, No, es como hablar pero- del alma. El alma no Claro, tiene que ver claro. con lo que nos enseñaba Sí. la Iglesia Católica en el Sí. momento del No hay que nacionalcatolicismo. mezclar, no hay que En todas las culturas hay alma. Sí, Sí. y lo sabemos Claro. en la cultura oriental, el alma tiene, y el espíritu es lo mismo. Sí, es, sí. es trasciende lo que somos nosotros, que somos carne e intelecto. No somos más que esto, ¿no? Pero hay otra cosa. hay otra cosa. ¿Qué es Hay esto? más. Hay otra ¿Qué es lo que cosa, no se puede sí. explicar con palabras que los Exacto. poetas sí que lo quieren explicar? Sí Supongo que me gustaría, hacer una matización. ¿Sí? Creo que la palabra poético admite dos acepciones. Una estricta, que estaría referida a aquel género literario que se expresa en verso, y otra que en sí ya es metafórica y que se refiere a los aspectos poéticos Totalmente. que se pueden dar En- en otras Y disciplinas. y en la vida misma. Claro, en otras Sí, 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 disciplinas totalmente de acuerdo, artísticas sí. o en la vida, Sí, sí, misma. sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, no, Carmina? Totalmente, sí, totalmente. Mira, de hecho, yo tuve la suerte de, cuando vivía en Madrid, tenía muchos conocidos en el campo de la poesía y un amigo mío que creo que nos está escuchando, que se llama Cristian, no me acuerdo de tu apellido, perdona, pero él es poeta y también pues organiza eventos poéticos y tuve la oportunidad de conocer a unos amigos suyos y le pregunté, oye, ¿cómo es posible que con las palabras seas capaz, bueno, con la poesía, por así decirlo, no solo con la palabra, sino la poesía en su conjunto, puedas transmitir más que la simple comunicación? Y esa pregunta pues le chocó bastante porque hasta él mismo sentía que era una comunión, una conexión del oyente, del receptor, del que emite. Y había un ecosistema, eso no me salía la palabra, un ecosistema de almas, o sea, que llega mucho más profundo Espíritu, sí, claro, de la palabra. Sí, sí. Y me gustó mucho la respuesta que me dio. Simplemente quería añadir eso. Bien añadido. Añadido por una joven de 21 años, no me digamos que no está bien añadido. Sí, si Muy me bien. permites, Pedro López Lara, el autor de Museo, este magnífico libro que ha editado Huerga y Fierro en su colección Poesía, voy a hablar un poquito con nuestra invitada personal, que es Carmina Balaguer. Sí, Explica sí, por para que supuesto. Pedro lo sepa, yo ya lo sé, porque estuvimos en el mismo, juntos también en otro Programa. programa de radio con Pepe Nieves en La Claqueta. Explica un poco tu aventura, cómo fue el rodaje, cómo fue que te enganchaste a este grupo, Sí. porque lo lleva una mujer que es la gran protagonista para mí, Sí. aunque los niños de la escuela también lo son, Sí. pero es una mujer de allí, porque además se ve muy Sí. auténticamente de raza de ellas, ¿no? Bueno, las comunidades. de las sí, comunidades sí. étnicas, se ve de una etnia determinada, pero con una voluntad y un esfuerzo por hacer llegar eso, el conocimiento, que utiliza un poco el cine como ese elemento, ¿no? Sí, y creo que esos son, ahora ya voy a entrar a contar el argumento de la historia, pero creo que son personajes que transmiten muy bien dos valores importantísimos en la cultura andina, como es la tenacidad y la vocación, ¿no? Que son lugares tan inhóspitos, con paisajes tan complejos, que la única manera de salir adelante ahí es comprometiéndose con algo, y creo que estos personajes lo muestran muy bien. Entonces, esta historia me la encontré porque yo me trasladé a vivir a Jujuy. Jujuy es la provincia que colinda con Chile y Bolivia en Argentina, es la provincia más al noroeste del país, es una provincia con cordillera andina, altiplano y quebrada. Y me fui porque me interesaba investigar el rol de la mujer indígena, que de hecho es un proyecto con el que sigo, pero en otro formato, en un libro. libro. Bueno, como avanzabas, pues Sí. habitualmente escribo.
Pero el primer día que llegué me conocí este equipo de cine móvil, que son Enrique y Asunción, son dos personas que llevan el cine habitualmente a lugares muy recónditos, o sea, desierto de altura. Bueno, comentaron que las salas de cine habían desaparecido. Empezó el proyecto cuando Sí. habían desaparecido 20 años atrás aproximadamente, o estaban cerrando por crisis. Así empezó el proyecto a nivel transversal en Sí, todo el país, sí. ¿no? Luego ahora sí hay salas de cine en Argentina, Ahora sí, vale, vale. pero evidentemente hay muchas No, no, comunidades de altura y que esas no comunidades tienen. que no tienen, claro. Ob- Ni los pueblos más cercanos, No, que no, tampoco tienen, exacto. porque además las comunicaciones son horrorosas. Sí. En el documental se ve cómo van en burros o en caballos, Sí. con las máquinas y andando, todos Con lo que deben de andando. pesar esos equipos. Y todo. además con botellas de oxígeno. También por la altura, Por la porque altura, caminar en altura claro. tiene un precio para el cuerpo importante. Y hojas de coca, ¿no? También. Eso, las hojas de coca es algo muy habitual. O sea, yo Sí, masticaba cada día. Yo vivía a claro. 2.500 metros de altura. Es que es lo que y es hacen lo que los lo naturales de allí, necesitaba, claro. sí, para Yo mantenerte le quería decir a habitualmente. Pedro López Lara, si quieres preguntar, pregunta, que estamos en una Sigo, tertulia, sigo aquí, en una además, tertulia, Has en una improvisado, tertulia pero radiofónica. siempre he sí, sí. sentido un gran amor por lo argentino, Mm, y desde Borges hasta Sí. en la zona andina, precisamente Atahualpa Yupanqui, Sí, con lo sí. cual volvemos a la conexión entre Maravilloso. música sí, y poesía. referente. Y el cine argentino también me encanta. Sí, sí, la verdad que Tiene cosas muy buenas Eh, y muy grandes directores y muy buenos actores. sí. Sí, Bueno, sigue explicando tu Bueno, aventura. entonces ellos, cuando yo los conocí, viajaban en 4x4, o sea, lugares aislados, pero en lugares que sí accedía un Un vehículo. vehículo, sí. Y más o menos los acompañé unos 6 meses porque me Con lo cual pareció ya fascinante. tenías una experiencia de Sí. cómo llegaban a los lugares, Sí. a las escuelas, Sí. preparaban la proyección, Sí. ponían la pantalla, proyectaban. Todo. Hay un momento muy interesante, ya lo verás, Pedro, que es cuando una profesora explica lo que es el cine y ujú. en una pizarra explica lo que es un Bueno, primer plano. esa Esa mujer, ¿no? Asunción, esa Esa Asunción Asunción. explica lo que es el cine, para que los niños entiendan no solamente lo que van a ver, sino el lenguaje de lo que van a ver. Sí, que es un lenguaje nuevo, ¿no? Sí, para también ellos, claro. esa diferencia de lo que es la ficción, la realidad, el documental y la ficción, y que es muy bonito porque también en in situ les cuenta, bueno, el documental es esto, y además ahora estamos siendo parte de un documental. Con lo cual sois ¿no? protagonistas de un sois documental. Sois sí. protagonistas. Es como que hay algo el de montaje inclusión. que haces de las caras de los niños, cuando lo veas, Pedro, tú ya lo has visto, ¿verdad, María? Claro que lo he visto. Es excepcional porque ves esas caritas de niños Bueno, de de esa etnia, ¿no? fascinación. Sí, son collas ellos, bueno, son de la zona De colla. la zona Goya. La cara que ponen y que después explicaste es una cosa muy importante y es que se hizo un pase en el pueblo, Sí, en un cine, donde bajaron los niños a verse. Y Claro, esto para también contextualizar, Pedro, Sí. este viaje que retrata el documental, si bien el cine móvil siempre llega en camioneta muy lejos, se pusieron el objetivo de llegar por primera vez al lugar más aislado donde no se podía acceder en vehículo y tenían que acceder caminando con mulas. Caminamos 20 horas hasta 4.000 metros de altura. Entonces, esto es lo que retrata el documental. Y ahora ya me perdí que me estabas diciendo, Miguel. No, esto, Sí. que después hubo que los niños Ah, sí, se sí, hizo un entonces pase en es el verdad. cine del Entonces, pueblo. y estrenamos en Argentina en septiembre, en la ciudad, en San En Salvador la ciudad, de Jujuy. que es la pertenece la zona. A Jujuy, es la Que es la capital, capital de de Jujuy. Jujuy. Fuimos película inaugural en el Festival Internacional de Cine de allí y lo que se trabajó es que los niños y los protagonistas, las maestras y gente de la comunidad bajaran, hicieran el camino a la inversa caminando para acceder a una sala de cine por Que después primera lo tuvieron vez. que hacer también a la inversa, A la inversa, subiendo. claro. pero Carmina, sí. quería preguntarte, ¿a ti te gusta el senderismo? Me gusta, Que de un tela, ¿eh? me gusta. No me considero una experta, pero sí caminé mucho a lo largo de Hombre. mi vida y Y subí también muchas tuviste- Y aún montañas. más ahora. Sí, durante este trayecto tuviste también que respirar un Sí, poco por de supuesto, oxígeno, ¿no? y tomamos glucosa y todos tuvimos mal de altura. La verdad que teníamos que hacer ese trayecto de una tirada en 14 No horas. pudisteis, No hicisteis pudimos. noche. Sí, en una Claro, cabaña. Bueno, esto sí. se ve en el documental. Sí, esto sale. ¿Qué fue lo que bueno. más te sorprendió de este viaje? Em, La solidaridad, ¿no? yo creo que
La fuerza la fuerza de los que La fuerza del equipo, del o equipo, sea, fuimos exacto. un pulmón enorme y Sí. nos convertimos en un pulmón enorme y por eso llegamos hasta el final, pero también la fuerza del paisaje, es decir, la montaña Que es nos durísimo, controla a es durísimo. nosotros, no No hay nosotros a ella. árboles, todo es Claro. árido, Sí. es muy duro, ¿eh? Ujú. Es muy duro. Es lo que tú decías del paisaje. Yo entiendo que a ti los paisajes te conmocionen. A Pedro como poeta le conmocionan los paisajes. ¿Das importancia a los paisajes en tus poemas? En tus Me temo que no mucha. La naturaleza no ha sido nunca mi fuerte. Me da un poco de miedo. De todas respeto, de maneras- respeto. Respeto. No digamos miedo. Respeto lindante en el miedo. No frecuento la naturaleza y me parece la odisea llevada a cabo en Argentina realmente algo impresionante. Bueno, por eso se ha merecido un documental, claro. Y muy loable, ¿no? Porque es llevar la cultura a unas zonas alejadas. Y me gustaría preguntar a la autora del documental Carmina. ¿cuál fue la sensación de esos niños al descubrir el cine? ¿Asombro quizás ante todo? Respeto. Mucho respeto. O sea, la primera reacción fue primero la primera reacción al ver las cámaras fue un tanto indiferente porque ellos no podían asociar la cámara a nada en particular, ¿no? Así que luego esto se fue explicando, se fue entendiendo, pero en el momento de la proyección mucho respeto. Si bien el paisaje es muy árido y duro, esto también impacta en las personalidades de la gente que habita ese lugar. Entonces son niños que necesitan su tiempo, quieren su tiempo, sus procesos, mucho respeto, mucha tranquilidad y luego sí que fuimos proyectando cada noche, entonces se fueron abriendo como una flor, ¿no? Eso fue muy bonito de ver. Muy poético esto, ¿eh? Muy poético. Eso sí que es poético. Muy poético, ¿eh? Hay una pregunta que también se figura en el documental que se le hace a todos los miembros. ¿Cuál fue la primera película que vieron? Y quería hacerte esta pregunta a ti porque es Sí. difícil, ¿eh? Fue Bambi. Bambi. Ay, qué que es- mono. El Bambi de Walt Disney. De Sí. Disney, hombre. que es una película muy triste porque hay la muerte de una mamá, pero yo después la vi muy, muy chiquitita y al cabo de muy pocos años hubo una pérdida familiar muy importante que marcó mucho mi vida y siempre he sentido que Bambi de alguna manera me preparó para ello, ¿no? Entonces también este valor de que nuestro primer contacto con el cine o con el arte nos da herramientas para la vida. Con estos dibujos animados de esta manera. Está bien, está bien. ¿Y el tuyo, Miguel Fernando, tú te acuerdas? Yo me acuerdo de muchas películas. A mí Dumbo, más, porque es anterior a Bambi. Yo Sí. soy mayor y Sí, por lo sí, tanto para sí. mí fue Dumbo. Dumbo también es una... En el fondo Bambi no es más que la ampliación de Dumbo. Yo no Sí. sé si Pedro ha visto estas dos películas. Si Sí, los he si eres visto. hombre de y animación. aunque no recuerdo cuál fue la primera película que vi, estoy casi seguro de que fue una película de dibujos animados de Walt Disney. Sí, Sí. pero Qué creo fuerte, que... todos dibujos animados. Bueno, yo creo que se puede decir que el 90% de los niños que descubren el cine primero lo hacen con una película de animación. El cine, ¿eh? Claro, claro. Otra cosa es que ahora con la televisión, con los streaming, con las plataformas, el niño vea otras cosas, pero lo que primero veía un niño de nuestra generación, creo que excepto esta que es una Que pecadora. yo he nacido con- también con los que cassettes es y con una- los DVDs que y es una- VHS. que es una pecadora. No me digas eso. Porque es joven y Oh. bueno, yo digo que la juventud nace con virtudes, como es Muchas, la claro. inocencia, los sueños, la capacidad de aprehensión con H entre el medio, Sí, ¿no? sí, sí. Y que con la edad van apareciendo los defectos. Esa soy yo, Desaparecen las virtudes. Quería hacer una pregunta a nuestra joven de 21 años. ¿Cuál es la primera película Sí. que vio ella? Esa. Ay, pensaba que me podría esquivar. Buah, pues la primera película, realmente yo he nacido en un campo de muchos cinéfilos. Y si no recuerdo mal, yo querría decir que creo que la primera película, o la que más recuerdo con más cariño, es, dibujos animados, pero se llama Spirit, que es El caballo indomable, que es una película Sí. sin prácticamente diálogo, pero con mucha emoción. El caballo este. En las miradas y en los Sabes que es una ojos. película muy actual, ¿eh? Es una película muy Estamos actual. hablando de una niñita aquí. Pues no lo sé si fue la primera, pero sí que la que recuerdo con más cariño de mi infancia. Y a lo mejor la primera que... Mira, yo voy a decir la Blancanieves. No sé por qué, pero la tengo muy presente. Sí, sí. Y también una película que te enseña a superar este choque que te puede dar No, la vida, esta hombre, mala sorpresa. No, pero Blancanieves lo que tiene muy
muy interesante para mí, ahora que ya soy adulto, supuestamente, es el espejo. El espejo. Claro, Mm, la mala reina que se Sí. mira en el espejo. Sí. El espejo hemos descubierto. El espejo es muy poético también, ¿no, Pedro? Sí, sí, Y sí. todos. Era una de las obsesiones, por ejemplo, de Borges, Sí, y, tanto de- en su poesía como en su prosa. y en el sí. cine de Cocteau, ¿eh? Sí. En el Sí, cine de sí. Cocteau. Entonces, claro, el espejo no es más que tu imagen. ujú. Y claro, nuestra imagen siempre nos toca más porque el espejo nos refleja tal como nos ven los demás, no como nos vemos nosotros, que siempre somos muy optimistas con respecto a lo que somos, ¿no? Mm, Sería un poco esto. Nuestra sombra, tal Sí, vez sí, también. claro. O quizás un reflejo que no queramos ver. Mm. Sí, el espejo es muy importante. Me voy a permitir, si me lo permitís Hombre, vosotros, todo, Una tienes una todo. cita de Borges Sí. que me parece, bueno, hasta cierto punto graciosa dentro de ese cinismo de que le gustaba hacer gala al gran escritor argentino, que decía que los espejos y el coito son abominables porque multiplican el número de los seres humanos. Muy bueno, muy bueno. Tal vez no sea muy poético, No, pero bueno, no es poético. ingenioso. encantado. No es Buen poético, punto. no Me es ha poético, encantado. no es Sí, sí. poético, pero para curiosamente, ponerte en la biografía no, del pero Twitter. curiosamente, una cosa, Pedro, esto Muy buena. lo escribió hace años, lo dijo hace años, ¿no? Sí, Sí, eso no. no forma parte Vale, de no, un poema, la- es en prosa. Sí, Y, lo digo. y bueno, son de estas butal que No, no, le pero es gustaba. sí, pero es una butade muy, muy actualizada, porque sabes que ahora hay una preocupación por parte en general de los gobiernos de todo el mundo del exceso de población y de la Sí, mala sí. distribución de la población. Con lo cual, lo que dijo Borges hace bastantes años resulta que es mucho más actual de lo que creemos, como pasa a veces con el cine. O pasa Sí, con aunque la... yo creo que él iba más por el camino de la misantropía. Sí, bueno, claro, bueno, sí, Pero, también. pero sí, ha adquirido, Pero ha una adquirido nueva una actualidad. nueva dimensión, Sí, exacto. sí, sí. Como pasa cuando ves películas clásicas. Por ejemplo, Nosferatu, en tu poema, que es Sí, maravilloso. sí. Ahora se lo leeré cuando terminemos el programa Sí. a Carmina Que para vale que la pena. disfrute. Que realmente te das cuenta que hay películas de hace 50 años que se avanzaban a su época y que estaban ya poniendo, no en evidencia, sino en su trasfondo, los problemas que está viviendo ahora el ser humano, el hombre y la mujer y el hombre, ¿no? Esos problemas de falta de conocimiento de uno mismo, de esa falta de identidad, que es lo que yo entiendo que en el documental La pantalla andina, Carmina Balaguer ha intentado evitar, es decir, que ellos mismos se conozcan. Creo que va ahí por ahí la intención inconsciente quizá a veces, porque supongo que como poeta estarás de acuerdo que muchas veces a ti te aparece una estrofa o una idea de tu inconsciente, no de tu consciente que has trabajado. Voy a hablar de este tema, sino que de repente te aparece la musa. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. Perfecto. Lo subyacente aflora en un momento u otro. Efectivamente. Claro, Es que el inconsciente, como decía no sé quién, lo he leído hace poco, pero no me acuerdo quién lo decía, nos marca mucho la vida, el inconsciente, y tenemos que dominarlo gracias al consciente que está bajo unas normas, unas leyes, unas formas de entender la vida. Señores, son las 11:57. Esta tertulia familiar que me ha parecido, yo me lo estoy pasando divino. Agradezco a Pedro López Lara, el autor de Museo, ese libro maravilloso de poemas que tuvo el Premio Ciudad de Alcalá de Poesía de 2021 y que ha editado Huerga Fierro. Acérquense a las librerías. Y sobre todo a Carmina Balaguer, también periodista, escritora y documentalista, porque precisamente hoy, jueves día 15, a las 11 menos cuarto de la noche, en Canal 33 de TV3, por favor, si nos escuchan, vean ese documental, La pantalla andina, que es una obra maestra. Vale mucho Pedro, la pena. Carmina, Sí, sí. muchas gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros. y hasta siempre. Gracias a ti, ha sido un placer. Gracias. Un placer, Seguimos en Pedro. contacto con todos. Y para despedir, música andina.